Las medidas de posición son valores de la variable que informan del lugar que ocupa un dato dentro del total de la muestra. Las medidas de posición son muchas. Nosotros aquí vamos a ver solo los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que separan la muestra en cuatro partes iguales. El primer cuartil, Q1, deja a la izquierda el 25% de los datos y a la derecha el 75% de los datos. El segundo cuartil, Q2, coincide con la mediana y deja a la izquierda el 50% de los datos y a la derecha el otro 50% de los datos. El tercer cuartil, Q3, deja a la izquierda el 75% de los datos y a la derecha el 25% de los datos. Con lo cual, los cuartiles reparten la muestra en 25%, 25%, 25% y 25%, es decir, reparten la muestra en cuatro partes iguales. El diagrama de caja y bigote se construye a partir de una representación de los datos y los cuartiles y la mediana. Para empezar, dibujamos una línea donde estén los datos representados a escala. A la izquierda situamos el valor mínimo y a la derecha el valor máximo. Y en medio hacemos marcas para representar la escala a la que están representados los datos. Después colocamos el primer cuartil. Supongamos que está aquí. Luego colocamos el segundo cuartil. Supongamos que está aquí. Y luego colocamos el tercer cuartil. Supongamos que está aquí. Ahora dibujamos una caja que empiece en el primer cuartil, termine en el tercer cuartil y englobe a la mediana. Y luego dibujamos unos bigotes para indicar dónde empiezan y dónde terminan los datos. Esto es un diagrama de caja y bigotes. Este gráfico se interpreta mirando las líneas de los cuartiles y de la mediana. Supongamos que este diagrama de caja y bigotes representa las notas de matemáticas de la clase en el último examen. Las notas empiezan en el 2 y terminan en el 10. Así que esto será un 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como la mediana está entre el 5 y el 6, sabemos que la mitad de los alumnos están aprobados y la otra mitad están suspensos. Al ser más grande esta distancia que esta distancia, vemos que la mayoría de los suspensos tienen notas por debajo del 3. Mientras que hay menos suspensos que están, digamos, a punto de aprobar, entre el 4 y el 5. En la parte de los aprobados, lo que se aprecia es que hay una dispersión de notas muy grande. Entre el 5 y el 9 hay tantos alumnos como entre el 4 y el 5. Es decir, los aprobados son muy variados. Hay gente que aprueba con un 5,5 y gente que aprueba con un 9. También vemos que entre el 9 y el 10 hay un 25% de los datos, es decir, los mismos que hay entre el 4 y el 5. Todas estas observaciones las podemos hacer viendo el diagrama de caja y bigotes y nos sirven para sacar conclusiones sobre la población y sobre la muestra. Vamos a hacer un ejemplo de cálculo de los cuartiles y de construcción de un diagrama de caja y bigotes. Tomemos, por ejemplo, esta muestra. Primero calculamos el número de datos. Sumamos la columna f sub i y obtenemos n igual a 30 datos. Como 30 es un número par, dividimos entre 2 y nos sale 15. Por tanto, la mediana está entre los datos 15 y 16. Y ahora empezamos a contar datos. Hasta aquí hay 3 datos, hasta aquí hay 11 datos, hasta aquí hay 20 datos. Por lo tanto, el dato decimoquinto y decimosexto están justamente aquí. Es decir, son los dos 3. Por tanto, la mediana también es 3. Así que también tenemos el segundo cuartil. Q2 también es 3. Ahora, para hacer el primer cuartil, nos vamos a ayudar de un dibujo. Voy a dibujar una recta donde estén representados todos los datos. Y ahora situamos los datos decimoquinto y decimosexto. Pero a la izquierda del segundo cuartil tenemos 15 datos.
y a la derecha, el segundo cuartil, también tenemos 15 datos. Así que el primer cuartil es el dato central de esta parte y el tercer cuartil es el dato central de esta otra. Como en la parte de la izquierda tenemos 15 datos, dividimos 15 entre 2, nos da 7,5, es decir, el primer cuartil es el octavo dato. El octavo dato está aquí, por tanto, el primer cuartil es 2. Para hacer el segundo cuartil, como el primer cuartil era el octavo dato empezando desde el principio, el segundo cuartil es el octavo dato empezando por el final. Así que contamos 2 y 2, 4 y 6, 10. Así que el octavo dato es uno de estos, por tanto, el tercer cuartil es 4. Y ahora con estos datos ya puedo dibujar el diagrama de caja y bigotes. Empezamos haciendo una línea, desde el valor mínimo hasta el valor máximo. El valor mínimo es 1 y el valor máximo es 6. Y ahora hacemos marcas a distancias iguales. Marcamos el primer cuartil, marcamos la mediana y marcamos el tercer cuartil. Y este es el diagrama de caja y bigotes. Vamos a interpretar este diagrama. Supongamos que estamos hablando de gente que comete faltas de ortografía en un examen. Con una falta de ortografía hay 3 alumnos, con 2 faltas de ortografía hay 8 alumnos, con 3 hay 9 alumnos, etc. A la vista del diagrama de caja y bigotes se ve que el 25% de los alumnos, es decir, todos estos, tienen entre 2 y 4 faltas de ortografía. El 25% de los alumnos tienen entre 4 y 6 faltas de ortografía. Y el 25% de los alumnos tienen entre 1 y 2 faltas de ortografía. El hecho de que la mediana y el primer cuartil coincidan nos indica que el número de personas con 4 faltas de ortografía es irrelevante frente a las que tienen 2 y 3. Es decir, la mayor parte de este 50% tiene 2 o 3 faltas de ortografía, algo que también veíamos en la tabla de datos. Además, como aquí hay un 25% de los datos y aquí está el otro 25%, apreciamos que alumnos entre 1 y 2 faltas de ortografía están mucho más concentrados, es decir, hay menos dispersión que entre alumnos entre 4 y 6 faltas de ortografía.